o sea, todo bien, Robert.
Hola, buen día. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Bueno, a ver cómo estamos con la hora. Bien. Bueno, ahora hice una conexión, no por Wi-Fi, sino con un cable de internet, así que vamos a ver si funciona mejor. Bueno, hay pocos alumnos todavía, pero bueno, vamos a empezar porque ya estamos en horario. Vamos a ver hoy competencia. Ay, me dejé el programa del otro lado. Espérenme un segundo que voy a buscar el programa, así lo tengo a mano que me queda. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre todo lo que vimos de funciones del Estado y jurisdicción o ya podemos ir avanzando con competencia? Profe, una pregunta Dime. sobre esa unidad. Hay el punto 3 que habla de principios constitucionales. Sí, eso lo vamos a ver, Ah, bueno. pero les dije en la otra clase que iba a avanzar hoy con competencia, Sí, más sí. que nada porque si no nos quedamos medio atrasados con relación a los demás temas, por eso quiero arrancar con competencia y, estuve tocando acá y ni me di cuenta. Y después vemos, y después vemos el 2, que es tutela judicial efectiva, debido proceso y todo eso. Que como son cuestiones más generales, no tan específicas, la podemos dejar para el final de la bolilla. ¿Tá? Pero lo que quiero es avanzar ahora con competencia porque ustedes están, como con las demás unidades, tienen que tener una correlación. Entonces, por eso les doy ese tema. Voy a enchufar la notebook. No, lo voy a dejar acá a mano y si veo que se deja la batería, la enchufo. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Algo más? Profe, estamos en la unidad 2, ¿verdad? Estamos en la unidad 2. La unidad 2, la bolilla 2, que es jurisdicción y competencia, es muy extensa y es muy importante. Les diría que tal vez esta primera parte es la más importante. Entonces nos lleva mucho tiempo. Eh, es una unidad que para darla bien y completa necesito 4 o 5 clases. Ya llevamos 2. Así que, pero bueno, después también en el examen hay muchas preguntas sobre jurisdicción y competencia y es un poco bisagra. O sea que el que no anda con esto está complicado. Así que prefiero dedicarle tiempo, hacer repaso, pero bueno, ustedes tienen que estudiar, obviamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo de concepto? ¿Algo que haya quedado del punto? Nosotros vimos punto 1 y punto 2 de la bolilla 2. ¿Nada? Bueno, cualquier cosa me interrumpe. Bien, ¿se acuerdan que cuando hablamos el otro día de jurisdicción, creo que en la primera clase que hablamos de jurisdicción,
dijimos que la jurisdicción tenía diversas acepciones, o sea que muchas veces se le da conceptos o se le da significados en otros ámbitos que son bastante distintos al significado que tiene la jurisdicción desde el aspecto del derecho procesal. ¿Y se acuerdan que dijimos que a veces se lo confunde con lo que es la competencia? ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Qué habíamos dicho? Que la competencia justamente es la aptitud que tienen los jueces, que la ley le da a los jueces para poder actuar en determinadas categorías de asuntos, en determinada etapa del proceso, es decir, para poder ejercer su función jurisdiccional en un caso concreto. ¿Escuchan bien así o prefieren que me ponga el auriculares con micrófono? Se Por los escucha ruidos de bien. afuera. Bien. ¿Qué significa esto? O sea, hay un concepto que dice que que la competencia es la medida de la jurisdicción. Es un concepto que a mí no me gusta si no lo explican o no lo dan con una interpretación un poquito más amplia, porque da la sensación que estuviera restringiendo la jurisdicción. Y la realidad es que la competencia no restringe la jurisdicción, lo que hace es reglamentarla. Entonces, que como concepto de competencia tengan nada más que es el límite de la jurisdicción, en sí solo estaría mal. Ahora, si ustedes explican qué significa el límite de la jurisdicción, ahí ya la cosa cambia. Yo lo que quiero es que ustedes interpreten la diferencia. El otro día me habían preguntado lo del juez natural. El juez natural es el que tiene jurisdicción y el que tiene competencia. ¿El juez que tiene jurisdicción cuál es? El juez que integra el Poder Judicial de la Nación o de alguna de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depende de qué estemos hablando, que es designado de acuerdo a los mecanismos que establece la Constitución Nacional o la Constitución de la Ciudad Autónoma o las constituciones provinciales, que va a ejercer el poder deber de resolver un conflicto intersubjetivo de intereses y va a dictar una norma individual de conducta llamada sentencia. ¿No es cierto? Ese es el juez. Ustedes ya estuvieron viendo con la doctora Berardo cómo se designan a los jueces, cómo interviene el Consejo de la Magistratura, cuáles son los deberes y facultades que los jueces tienen, o sea que ya estuvieron viendo mucho de los jueces. Ellos ejercen la función jurisdiccional o la jurisdicción plena. Ahora, imagínense ustedes que todos los jueces designados, no vamos a hablar de todo el país, en la provincia de Buenos Aires, tengan la posibilidad de ejercer su función jurisdiccional en cualquier lugar de la provincia, en cualquier asunto, en cualquier instancia del proceso. Sería caótico. Y aparte realmente sería materialmente imposible de hacer. Entonces, lo que hace las constituciones respectivas y luego las leyes especiales es organizar el funcionamiento del poder judicial en cada ámbito. Entonces, en el caso de la provincia de Buenos Aires, esto ustedes creo que ya lo han empezado a ver con el doctor Basso, la ley 5827 divide la provincia en departamentos judiciales. ¿Llegaron a ver eso? Ah, mira, me estoy quedando sin batería, así que ya... No. No, esta semana lo vamos a No, empezar. todavía no. Perfecto, espérenme un segundo porque tengo abajo el enchufe. Ahora sí. Bien. Entonces, bueno, eso cuando lo vean con el doctor Basso van a entenderlo mejor. Pero lo importante es que la ley 5827 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires lo que hace es organizar justamente los juzgados, el funcionamiento y la competencia de los distintos juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial provincial. Esa organización de la 5827 con todas las leyes modificatorias se aplica exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Conjuntamente con qué? Con la Constitución de la provincia de Buenos Aires y conjuntamente con el Código de Procedimientos, en nuestro caso civil y comercial, que también establece
cómo va a estar o cuál va a ser la competencia de los tribunales. Y así lo mismo con las distintas materias. Cuando nosotros hablamos de competencia, entonces, lo que nos estamos refiriendo es en qué casos concretos el juez va a ejercer su función jurisdiccional. Y esto se va a regular de acuerdo al ámbito territorial. Si nosotros hablamos del Departamento Judicial de Mar del Plata, está compuesto por 4 partidos. El partido de General Alvarado, el partido de General Porredón, el partido de Balcarce y Mar Chiquita. Esos 4 partidos generan territorialmente lo que es el Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces, si nosotros analizamos la ley, el código, perdón, de procedimientos, artículo 5 y artículo 6, que lo tienen que estudiar, ahí esos artículos nos van a indicar que, por ejemplo, los asuntos que versen sobre bienes inmuebles van a radicar ante el juez del lugar donde se encuentre el bien inmueble. Entonces, si estamos hablando de un bien inmueble que se encuentra en Miramar, ¿quién va a ser el juez competente? Civil y comercial. ¿Qué les parece? El que esté de turno en Mar del Plata. Claro, un juez del Departamento Judicial Mar del Plata, exactamente. Esto falta, porque todavía no vieron la 5827, pero vayan pensando que tienen que aplicar los términos correctamente. Si nosotros decimos un juez que está en Mar del Plata, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A la ciudad o al departamento? Son 2 cosas distintas. Al departamento. Claro, en este caso el departamento, pero puede ser también en la ciudad. Pero como acá estamos diciendo que el inmueble está en Miramar, es del Departamento Judicial de Mar del Plata, el juez. Ahora, si dijéramos que el inmueble está en la ciudad de Mar del Plata, sería un juez del Departamento Judicial de Mar del Plata, pero con asiento en la ciudad de Mar del Plata. ¿Está la diferencia? ¿Me entienden? O sea, es importante que si dicen Mar del Plata, aclaren si hablan de departamento o de ciudad. Ustedes piensen que la ciudad de Mar del Plata es una de las localidades, la localidad principal del partido de General Porredón. O sea que hay otras localidades, porque también Batán integra el partido de General Porredón. Chapadmalal, bueno, el puerto, que no sé si también creo que está como descentralizado. Entonces, Sierra de los Padres, o sea que dentro de Mar del Plata, bueno, Sierra de los Padres no sé si no integra Mar del Plata. Pero bueno, no importa, estas son divisiones administrativas. Lo que les quiero que entiendan es que el Departamento Judicial de Mar del Plata integra 4 partidos completos y la ciudad de Mar del Plata es una de las ciudades del partido de General Porredón, nada más. Entonces, cuando digan Mar del Plata, aclaren de qué están hablando. Si no, está mal contestar. Profe, Sí. ¿podría volver a repetir los 4 partidos que integran el departamento de Mar del Plata? Creo que era Mar Chiquita, Balcarce, General Porredón General Porredón. y General Alvarado. Perfecto, gracias. Profe, le hago una consulta. No me quedó claro a mí lo del asiento. Ah, perfecto. Bien, cuando nosotros hablamos de los departamentos judiciales, estamos diciendo que, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata va a haber juzgados de paz, juzgados civiles y comerciales de primera instancia, juzgados de primera instancia en materia de familia, tribunales de trabajo, juzgados penales, cámaras de apelación en lo civil y comercial, cámara de apelación y garantías en lo penal, juzgados contenciosos administrativos y cámaras contenciosas administrativas. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están radicados? Eso sería el asiento. Los juzgados de paz van a ver con el doctor Basso que están radicados, es decir, tienen su asiento en la ciudad cabecera de los partidos en al cual pertenezcan. Entonces, el partido de General Alvarado, la ciudad cabecera es Miramar, el juzgado de paz va a tener su asiento, es decir, su sede en la ciudad de Miramar. El juzgado de paz del partido de de Balcarce va a tener su asiento en la ciudad de Balcarce. Y el de Mar Chiquita va a tener su asiento en la ciudad de Vidal. En el Departamento Judicial de Mar del Plata no hay juzgados de paz, pero están todos los otros juzgados que tienen su asiento ¿dónde? En la ciudad de Mar del Plata.
pero van a tener competencia dentro de todo el departamento judicial. Entonces, el juzgado de paz de Miramar tiene, o de General Alvarado, mejor dicho, tiene su asiento en Miramar, o sea que tiene la sede, el juzgado está ubicado en la ciudad de Miramar, pero tiene competencia territorial en todo el partido de General Alvarado. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, con competencia en todo el Departamento Judicial de Mar del Plata, tiene su asiento en la ciudad de Mar del Plata. Y la Cámara Contenciosa Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo tiene su asiento en la ciudad de Mar del Plata, pero tiene una competencia regional, que ya la van a ver, que abarca 5 departamentos judiciales. El de Bahía Blanca, el de Necochea, el de Mar del Plata, el de Azul y el de Dolores, si no me equivoco. Creo que sí. O sea que una cosa es el asiento y otra cosa es la competencia. Cuando nosotros leemos el artículo 5 y el artículo 6 que determinan la competencia, lo que va a determinar es qué pautas se toman en cuenta para saber cuál va a ser el juez competente, en razón del lugar. En un contrato, ¿quién va a ser el juez competente? ¿El lugar de celebración del contrato o el de cumplimiento de la obligación o el del domicilio del deudor a opción del actor? Entonces, si el contrato se hizo en Mar del Plata, pero la obligación hay que cumplirla en Dolores, y el demandado vive en Bahía Blanca, el actor podría elegir entre iniciar el juicio en el Departamento Judicial de Mar del Plata, en el Departamento Judicial de Dolores o en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, porque eso es lo que el código le autoriza. Estamos hablando de la competencia territorial. Es decir, que la competencia territorial es el ámbito dentro del cual los jueces van a poder ejercer su función jurisdiccional. ¿Está claro? Perfecto, gracias. No, de nada. Después vamos a encontrar que hay otros elementos para determinar la competencia. Y está, por ejemplo, la competencia en razón de la materia. También, imagínense ustedes que sería imposible que un juez tenga conocimiento para poder resolver y dictar sentencia y dirigir un proceso en materia civil, comercial, familia, laboral, penal, rural. Es imposible. Entonces, porque a la vez estas tienen otras divisiones. Entonces, ¿qué se hace? La ley 5827 determina la competencia de los distintos, ahora me acordé de algo, ahora les pregunto, determina la competencia en razón de la materia en materia civil y comercial, que incluye todas las cuestiones controvertidas, que ya saben lo que es, y todas las cuestiones voluntarias, que ya saben lo que es, los procesos voluntarios y controvertidos, en materia civil, comercial, rural y de minería. Esos son los juzgados civiles y comerciales y las cámaras de apelaciones. Después tenemos la competencia en materia de derecho laboral, que van a ser competentes los tribunales de trabajo. Y la competencia en materia contenciosa administrativa, que va a ser competente los juzgados y la Cámara de Apelaciones contenciosa administrativa, que también ya saben qué es, porque lo hablamos cuando hablamos de jurisdicción. Y por último, la competencia en materia penal, que la va a hacer todos los juzgados, tribunales, en materia penal. Entonces, ya tenemos determinación de competencia en razón de materia, determinación de competencia en razón de territorio. Les hago una pregunta. Ustedes tuvieron ya una clase con el doctor Basso, ¿no es cierto? Sí, Sí, una sí. profe. Bien. ¿Y vieron competencia ordinaria y federal? No, Bueno, porque entonces a lo mejor, después lo voy a hablar con él, porque si no a lo mejor eso también lo agrego y lo damos porque, para que les quede claro, porque si bien está dentro de esa bolilla, pero bueno, después lo voy a confirmar con él a ver si él lo va a dar o quiere que lo dé yo. Pero como no lo vieron, sí les hago una introducción en el tema. Cuando nosotros hablamos de justamente que tenemos un sistema judicial en nuestro país, donde hay jueces a nivel federal que ejercen la competencia que determina la Constitución de la Nación, y que son los jueces que componen el Poder Judicial de la Nación. Y por otro lado tenemos los jueces ordinarios, que son los que regula cada una de las provincias, que se acuerdan que dijimos que las provincias tienen el deber de tener su propio Poder Judicial,
Y cuando hablamos de las provincias, estamos hablando de una competencia ordinaria. La competencia ordinaria está regulada por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa competencia ordinaria, entonces, la han conservado las provincias y no puede ser tratada por jueces federales. Entonces, la Constitución Nacional determina en qué asuntos, en qué asuntos no, perdón, determina qué cuestiones van a ser materia federal. Porque la competencia federal no puede ser tratada, o los temas de competencia federal no pueden ser tratados por jueces que sean de competencia ordinaria. No se puede. Entonces, en aquellos temas donde la nación se aparte por las personas, por el lugar o por la materia, o sea, si no lo ven después con el doctor Basso, lo veremos más adelante, que la Constitución de la Nación determina que es de competencia federal, exclusivamente los jueces federales que están desparramados por todo el país y los tribunales federales que están desparramados por todo el país van a poder entender en esas cuestiones. Todo lo demás es competencia ordinaria. Nosotros lo que vamos a hablar, lo que estamos hablando en estas bolillas, es referido a la competencia ordinaria, no a la competencia federal. ¿Está claro? Bien. Otra cuestión, otra forma de determinar, quiero ver si esto había puesto, no, porque fue este tema. Otra forma de determinar la competencia, además de ser en razón del territorio y en razón de la materia, es también en razón del grado. Los jueces serán jueces, pero eso no significa que no sean humanos y que no tengan la posibilidad de equivocarse o que puedan interpretar una norma o aplicar una norma o valorar una prueba de una manera que a lo mejor otro lo haría distinto, como puede pasar en cualquier ámbito de la vida. Entonces, la garantía que tenemos, que forma parte de la garantía del debido proceso, es justamente que cuando la parte se siente afectada por una resolución judicial porque considera que le genera un perjuicio, puede tener la posibilidad de solicitar la revisión y en su caso que la modifiquen en todo o en parte. Es decir, que se conforman dos instancias. La primera instancia, que es donde se inician los procesos, y la segunda instancia, que es justamente la posibilidad de acceso a través de un recurso de apelación. Entonces, por ejemplo, en materia civil y comercial, de acuerdo a la competencia territorial y de materia, los procesos van a ser iniciados ¿dónde? En los juzgados de paz, en los juzgados civiles y comerciales de primera instancia, en los juzgados de familia de primera instancia. Las resoluciones que dicten cualquiera de estos tres, dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata, pueden ser apeladas y pueden ser revistas y en su caso modificadas, en todo o en parte, o no, depende que resuelvan, ante o por la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. Es decir, que la Cámara de Apelaciones actúa como tribunal de alzada de los juzgados civiles y comerciales de primera instancia, de los juzgados de paz y de los juzgados de familia de primera instancia del mismo departamento judicial. ¿Está claro? Entonces, por esto cuando ustedes lean y estudien la 5827, no dejen de pensar en todo lo que estamos viendo de competencia, porque está íntimamente relacionado. No es un cuadro sinóptico nada más la organización del Poder Judicial, es mucho más que eso. Bueno, ahí tenemos una doble instancia. Después está la posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia y en materia penal al Tribunal de Casación Penal, pero esa posibilidad se va a dar en determinados supuestos extraordinarios. Como modo ordinario, como recurso que se puede interponer contra una sentencia definitiva o contra cualquier resolución, o sea, contra la mayoría de las resoluciones, hablamos de la apelación y es lo que nos hace llegar a la Cámara. Para ir a la Suprema Corte ya hay mucho más recaudos, más requisitos, que sería, para algunos es una tercera instancia, para otros no, porque es un recurso extraordinario. Pero también tenemos en la provincia de Buenos Aires y en el Departamento Judicial de Mar del Plata tribunales de instancia única. Y eso es el caso de los tribunales de trabajo, que como están conformados por 3 jueces,
las sentencias se dictan por decisión de la mayoría. Entonces puede ser que haya un voto en disidencia, que 2 voten una cosa y un tercero otra, o que los 3 voten lo mismo. Por ende, el error humano ya estaría limitado porque tenemos que obtener una sentencia con la mayoría de votos. Y hasta tenemos la posibilidad de una unanimidad. Entonces no hay posibilidad de alzada, no hay posibilidad de un recurso. Los tribunales de trabajo son de instancia única. ¿Está claro? Ahí se inician los procesos y ahí se dicta la sentencia definitiva que a través de un recurso extraordinario la podremos rever, si corresponde, ante la Suprema Corte de Justicia. Bien, después también la determinación de competencia puede estar dada por ejemplo, el turno o sorteo. ¿Cómo determinamos la competencia o por qué en razón del turno o sorteo? Piensen ustedes que en Mar del Plata hay 16 juzgados civiles y comerciales. Nosotros ya sabemos que es competente un juez de primera instancia, un juez civil y comercial porque es la materia, que tenga su asiento en la ciudad de Mar del Plata porque es donde se dieron todos los hechos y está el domicilio del deudor, o sea que no cabe duda que es en Mar del Plata, un juzgado con asiento en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuál va a ser si tenemos 16? Se sortea. Entonces hay un mecanismo de sorteo que es de una manera para que proporcionalmente todos los juzgados tengan la misma cantidad, o sea que se sortean de la misma forma. No es que es el primero, el 1, después el 2, después el 3, porque si no, a veces se podría... Bueno, ahora ya es imposible especular porque van ingresando mucha cantidad de expedientes. En una época que ingresaban menos, se podía hasta especular. Pero bueno, el sorteo es un mecanismo que es equitativo para todos los juzgados. En materia penal, eso se da en materia civil, en materia laboral y en materia de tribunal y en materia de familia. Y contencioso administrativo, que tenemos 2 juzgados en Mar del Plata. En materia penal, no. En materia penal no es por sorteo, es por turno. Depende cuándo se radicó la denuncia o cuándo fue el hecho, va a determinar cuál de todos los juzgados que correspondan, que tengan la misma competencia en razón de territorio, de materia y de grado, sea competente en razón del turno, en este caso. Después tenemos por último la determinación de competencia en razón del valor, que es una determinación que ya ha quedado bastante en desuso, salvo algunas cuestiones en materia de juzgados de paz, que pueden tener una competencia hasta determinado monto. ¿Pero qué es eso, el valor? Es decir, que tal juzgado puede ser competente en una cuestión que no supere tal monto, la demanda. Si supera tal monto, ya no sería competente ese, sino que sería competente otro. ¿Está entendido? Profe, una consulta. Esta Dime. última, la competencia en razón del valor, ¿es la competencia cuantitativa o es otra? Claro, sí, Ah, bien, sí, bien, gracias. exactamente. De nada. Bien. Cuando hablamos entonces de la competencia, tenemos que ver cuáles son las características de la competencia. Ya sabemos cómo determinamos la competencia porque, bueno, la explicación la hice de modo tal que entramos por ese lado primero. Pero la competencia tiene 3 características. Es improrrogable, es indelegable y es de orden público. ¿Qué significa que es improrrogable? Que no puede ser modificada la competencia por acuerdo de partes. O sea, las partes no pueden modificar, apartarse, dejar de lado lo que establece el código, lo que establece la ley 5827 con respecto a quién es el juez competente para entender en un determinado proceso. No podrían. ¿Por qué no pueden? Porque es de orden público. Es decir, las normas de competencia son de orden público, porque hacen justamente a la organización del Poder Judicial. Son normas ajenas a la voluntad de las partes y a la posibilidad de modificación por las partes, ni siquiera pueden ser modificadas por el juez, salvo que la misma ley dé la posibilidad de modificación. Pero las normas de orden público hacen a la organización y al sistema judicial. Entonces, esta característica genera que la competencia sea como regla improrrogable.
Y después podemos también decir que la competencia es indelegable. ¿Qué significa que es indelegable? Que el juez competente no podría delegar su función, su deber de dirigir el proceso y de dictar una sentencia a otro. Eso no se puede. El juez competente, donde se inicia un proceso, podrá apartarse del conocimiento de la causa por otros motivos, pero no porque le delega la competencia a un par. Se puede apartar si existe una causal de recusación, o en este caso sería si se excusara, o si lo apartaran las partes por la recusación. Ustedes ya vieron, ¿no? Recusación y excusación con la doctora Berardo. Sí, pero pedimos lo de excusabilidad. ¿Vieron qué, perdón? Creo que era el principio de excusabilidad de los jueces. Bien. Entonces, ahí el juez sí se apartaría. Se podría apartar si considera que no es competente, porque él considera que en razón de la materia, o en razón del grado, o en razón del lugar, no es competente para entender en ese tema, entonces ahí sí podría apartarse. Se inhibe, pero no puede delegar. Se puede inhibir, se puede excusar, puede aceptar la recusación, puede aceptar el planteo de incompetencia que le haga el demandado, pero no puede delegar la competencia. ¿Está entendido? Me gustaría leer algunos artículos, que los lea alguno de ustedes, el que se ofrezca. Pero antes les voy a explicar algo. Así que después vayan viendo quién tiene el código a mano y ofrezca leerlo. Cuando nosotros decimos que la competencia es improrrogable, hay, como en toda regla, una excepción. La única excepción, es decir, exclusivamente se podría modificar la competencia territorial. Es decir, la competencia en razón de la materia es absolutamente improrrogable siempre. La competencia en razón de grado es absolutamente improrrogable siempre. La competencia en razón de ordinario federal es improrrogable siempre. Vamos a ver que en algún caso se puede llegar a renunciar a la competencia federal, pero es una excepción también. Pero Profe, no se puede, sí. perdón, ¿lo puede dejar un ratito el cuadrito? Lo estoy copiando por eso. Sí, ahí queda. ¿Lo Listo, ven? gracias. Sí, Igual sí. lo voy a subir, ¿eh? Igual ahora cuando termino la clase, no hice el tiempo para subirlo antes, pero se los dejo. Entonces, la única competencia que se podría prorrogar es la territorial. ¿Y qué significa prórroga? Entonces, ¿qué dijimos? Que las partes de común acuerdo decidan modificarla. Es decir, que tenemos como límite, primero, competencia territorial, exclusivamente. Segundo, tiene que haber un acuerdo de partes. ¿Cómo es el acuerdo de partes? El acuerdo de partes puede ser expreso o puede ser tácito, como todo acuerdo. Expreso, lo que es expreso, o sea que está consignado en un acuerdo, en un convenio, en un contrato, en una cláusula, o sea, está escrito y firmado por las partes. Eso es un acuerdo expreso. Por ejemplo, se hace un contrato de compraventa, un boleto de compraventa. En el boleto determinamos que para el caso, el supuesto que exista algún conflicto, las partes deciden modificar la competencia territorial y serán competentes los jueces del Departamento Judicial de Bahía Blanca y no el de Mar del Plata. Es una cláusula expresa dentro de un boleto de compraventa, o dentro de un contrato de alquiler, o donde sea. Eso sería el acuerdo expreso. El acuerdo tácito se deduce de cómo accionaron las partes. No, el acuerdo tácito, como dice su palabra, no está escrito, no es expreso, pero sí lo podemos deducir. ¿Cómo entenderíamos o cuál sería el accionar de las partes que nos haga interpretar que quieren modificar la competencia territorial? ¿Qué haría el actor? Vamos a dar de cuenta que por ley, por Código Civil, por el Código Procesal Civil,
sería competente un juez del Departamento Judicial de Mar del Plata. Y sin embargo lo iniciamos en Dolores. O sea que estamos prorrogando la competencia territorial. ¿Por qué diríamos, o de dónde veríamos el accionar tácito que nos demuestra la intención de prórroga? Por la conformidad de la contraparte, digamos. A ver, Porque no se opone la otra parte. todavía no tenemos contraparte. Estamos hablando del actor. Bueno, el demandado sería en todo caso. A ver, no, pero mi pregunta es, el actor, si el actor, en vez de iniciarlo en Mar del Plata, lo inicia en Dolores, interpone la demanda en la Receptoría General de Expedientes de Dolores, ya está demostrando que él considera que el juez competente es el de Dolores o que él quiere prorrogar la competencia y que el juicio tramite en Dolores. O sea, el accionar de la parte, ¿cuál es? Iniciar el proceso en el Departamento Judicial de Dolores y no el de Mar del Plata. ¿Está claro? Sí. Bien, ahora, ahí Santiago lo explicó. Ahora, si nosotros, espera. Ay, no sé qué, ¿por qué? No puedo. Bueno, esperen un segundo que no sé qué pasó. Desde el principio. Ahí está. Ahí está. Si nosotros, o sea, si el actor inicia la demanda ante un juez que en razón del territorio es incompetente, hay dos opciones. Como hablamos de una prórroga tácita, es decir, que no está expresada, no sabemos si lo inició en Dolores porque quiso prorrogar la competencia o porque él considera que fue competente es el de Dolores o porque se equivocó. O sea, nosotros no sabemos. Lo que sabemos es que podemos desprender de la voluntad del actor que él quiere que el proceso tramite en Dolores, porque si no lo hubiera iniciado en Mar del Plata. Eso está claro. Ahora, ¿cómo sabemos que el demandado está de acuerdo? Ahora sí, Nicolás. ¿Cómo sabemos que el demandado está de acuerdo en modificar la competencia territorial? No se opone a la prórroga. Exactamente. Exactamente. El demandado, cuando es notificado de la demanda y toma conocimiento del proceso y se tiene que defender y tiene que contestar o puede contestar, no se opone a que el proceso tramite en Dolores. O bien no contesta, o bien contesta y no dice nada. Lo cierto es que él no se opone. Entonces, si no se opone, es que está aceptando que el juez competente sea el de Dolores, por ende está aceptando la prórroga tácita que planteó el actor. Entonces, por la actitud de la parte, nosotros notamos o se desprende que hay una prórroga tácita. ¿Está entendido? Bien. Ahora, Sí. genial. Esta prórroga de competencia que requiere solamente, acuérdense, exclusivamente la competencia territorial y por acuerdo de partes, puede realizarse exclusivamente en aquellos asuntos que sean de contenido patrimonial. No puede versar en otro tipo de procesos donde se afecte el orden público o que verse sobre derechos disponibles. ¿Se acuerdan que esto nosotros lo explicamos sobre cuáles son los asuntos exclusivamente de contenido patrimonial cuando hablamos de qué asuntos se podían someter a un arbitraje? Son los mismos. O sea, cuestiones penales no se pueden prorrogar, cuestiones de familia no se pueden prorrogar, cuestiones de derecho de trabajo no se pueden prorrogar, cuestiones de derecho administrativo no se pueden prorrogar. Las de el resto de materia civil, sí, en la medida que no afecten el orden público. ¿Está entendido? Entonces, la prórroga existe como excepción exclusivamente cuando hablamos de la competencia territorial, por un acuerdo de partes expreso o tácito y en asuntos exclusivamente de contenido patrimonial. Nada más. Bien, ahora sí me gustaría que alguno lea, en principio, los artículos 1 a 4 inclusive,
así los analizamos. Y esto lo dejo acá y lo voy a explicar. Esto ya lo puedo sacar, ¿no? Lo leo. Dale. Artículo 1. Carácter. La competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable, exceptúese la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Bien. Artículo 2. Prórroga expresa o tácita. La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito, mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda, y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria. Hago una explicación. Las excepciones previas es una forma de defensa, además de la contestación de demanda que tiene el demandado, que atacan la falta de ciertos presupuestos procesales, ¿no? En términos generales, para hacerlo sencillo. Esas excepciones, en algunos procesos, se deben oponer, o sea, el plazo de oposición es menor al plazo para contestar la demanda. O sea, yo tengo 10 días para oponer excepción en un ordinario, pero tengo 15 para contestar la demanda. Si opongo excepción y no planteo la excepción de incompetencia o declinatoria, que es la manera que tengo de oponerme a la competencia del juez donde tramita el proceso, es que estoy aceptando la prórroga. Por eso ahí habla de declinatoria. Sí, seguí, por favor, Jacqueline. ¿Querés seguir leyendo? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, parece que sí. Tiene el micrófono apagado, profe. Ah, Jacqueline, fíjate si el micrófono lo tenés apagado. Ya. Perdón. Artículo 3. Perdóname. No terminás el 2 porque yo te había interrumpido y me parece que te había quedado la última parte. O no, o lo habías terminado de leer, no me acuerdo. Había leído todo, pero lo leo todo, no hay problema. Dale, Artículo 2. Artículo 2. Prórroga expresa o tácita. La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito